Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a revisar un tema para crear algunas restricciones sobre algunos objetos de la base de datos, en particular del objeto tabla. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seguir utilizando MySQL Workbench y si viste el video anterior, generamos una conexión con un usuario diferente a root para poder hacer estos ejemplos. Entonces, vamos a conectarnos con esa conexión. El usuario es test. Y recordarás que en la última parte del video generamos una tabla que se llama prueba. Tenía 3 columnas, 2 de tipo int y una de tipo float. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a explicarte primeramente qué son los constraints. Por aquí ya había yo preparado algo. Los constraints vienen siendo restricciones para mantener la integridad de nuestros datos en las tablas, y hay varios tipos. Hay algunos que son más comunes que otros, pero normalmente en un buen diseño de base de datos se combinan algunos de estos. Veamos cuáles son. El primero de ellos es el constraint tipo not null, que se utiliza normalmente para garantizar que una columna no pueda tener un valor null, es decir, sin valor. Hay otro constraint que se llama unique, que nos permite garantizar que todos los valores de una columna sean diferentes, es decir, que no se repita. Tenemos otro constraint que se llama primary key, que es una combinación de los dos anteriores, not null y unique. Además, que como su nombre lo dice, al ser una key, una llave, nos permite identificar de forma única cada fila de una tabla. Tenemos las claves externas o las foreign key. Normalmente se les conoce en los lenguajes estructurados de base de datos como foreign key. Entonces, esta restricción nos evita acciones que destruirán los vínculos entre tablas, es decir, va a permitir que las relaciones entre dos tablas, entre dos registros de dos tablas, se mantengan íntegros. ¿Ok? Ahora tenemos otro que es el tipo check, que nos va a garantizar que los valores de una columna satisfagan una condición específica. Por ejemplo, que sean mayores a un valor, menores a un valor, o que estén entre cierto rango de valores, etc. Por poner un ejemplo. Está el constraint tipo default, que permite establecer un valor predeterminado para una columna si no se especifica ningún valor. Es decir, hay ocasiones en que se insertan datos en estos atributos o no se insertan datos, y queremos que cuando no se inserten se establezca un valor por default, es decir, predeterminado. Y tenemos otro tipo de restricción que más bien se refleja esto como un objeto de base de datos, que son los índices, que nos permiten y que se utilizan para crear y recuperar datos de la base de datos muy rápidamente. Bueno, con este overview que te acabo de dar muy general, comenzamos nuestra explicación de los constraints. Vamos a crear algunos para, sobre todo los 3 primeros o 4 para este video, y vamos a continuar en otro video con los demás. Muy bien, empecemos con las constraints o el constraint de tipo not null. ¿Cómo se especifica? Normalmente voy a hacer aquí un ejemplo. Voy a crear una nueva tabla, create table, por ejemplo, tabla prueba 2, abrimos paréntesis, y voy a especificar que, por ejemplo, este atributo que le voy a llamar id de tipo, vamos a llamarle integer, sea not null. Entonces, después del tipo de datos se puede colocar la restricción. Luego puedo agregar otro nuevo atributo, por ejemplo, nombre, que sea de tipo varchar, y recordarás que me permite establecer una longitud. Ok, vamos a crear esa tabla para que veas ahora el efecto. Nos indica en la parte de abajo, cuando ejecutamos, que la tabla prueba 2
tiene dos atributos. Voy a refrescar aquí de este lado. Está por aquí, prueba 2. Vamos a poner las columnas, es de tipo integer y tiene un atributo nombre, pero internamente sabe que ahora va a ser una columna de tipo not null. ¿Cómo agrego una vez creada una tabla? Por ejemplo, para el atributo nombre, que quiero modificar que el nombre, por ejemplo, sea not null. Vamos a hacerlo de la siguiente manera y se hace con el comando alter table. Entonces colocamos alter table tabla prueba 2 y vamos a utilizar la cláusula modify o la opción modify. Ponemos el nombre del atributo, en este caso se llama nombre. Tenemos que especificar el tipo de dato que ya tiene con su ancho y ponemos ahora sí el constraint not null. Cuando hacemos esto, ahora sí podemos ejecutar. Aquí, si te fijas, me estaba reclamando MySQL porque tengo una sentencia y cuando pongo más de uno aquí en la hoja, pues debo de cerrarlo con punto y coma. En este caso también lo voy a comentar porque ya no lo quiero ejecutar y voy a ejecutar el comando alter table. Entonces vamos a hacerlo y nos ha modificado el atributo nombre para que sea de tipo not null. Una vez que hemos agregado la restricción not null al atributo nombre, podemos validar lo que hemos hecho con el comando desc y nombre de la tabla, en este caso tabla prueba 2. Voy a comentar esto que tengo por aquí para que puedas ver el efecto. El comando desc nos permite validar la estructura de la tabla y los constraints que tiene. Como puedes observar, aquí nos dice, mira, tienes dos atributos de este tipo y permite nulos, pues no. Default no tienen. Entonces aquí podemos observar a través de esta opción, ejecutando el comando desc, la forma que va tomando nuestra tabla. Voy a finalizar este video con otra restricción. Voy a cerrar por aquí, que se llama unique, pero vamos a hacer un pequeño repaso agregando un nuevo atributo, alter table tabla prueba 2, y voy a agregar un nuevo atributo, en este caso que se llame, ¿qué nombre tienen? Vamos a llamarle identificador, que sea un integer, punto y coma. Entonces lo que va a hacer aquí es que va a agregar un nuevo atributo que se llama identificador de tipo entero. Vamos a ejecutarlo. Como podemos observar, pues bueno, ha agregado ese atributo. Vamos a validar que no lo haya por aquí refrescado. Aquí está. Y ahora sí, voy a comentar nuevamente esto. Y vamos a agregar la restricción unique sobre ese atributo. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente manera. Ejecutamos el comando nuevamente alter table tabla prueba 2 y vamos a generar la nueva restricción. Sería add, como si fuéramos a alterar o agregar algo, pero vamos a poner la palabra unique y entre paréntesis vamos a agregar el atributo al que le queremos generar esa restricción, en este caso identificador. Entonces ponemos punto y coma y al ejecutar esto, pues la estructura de la tabla ahora tendrá que este atributo identificador va a ser único. Entonces vamos a ejecutarlo y aquí nuevamente el comando se ejecutó. Vamos a comentar esto y a ejecutar nuevamente el comando desc tabla prueba 2 para que veas cómo ha quedado. Entonces ahora puedes observar que identificador
es único. Entonces, mira cómo ha quedado la estructura. Tenemos tres atributos donde los tipos son diferentes, pero dos no te permiten nulos y uno sí. Y este tercero, el último identificador, te permite agregar valores únicos. ¿Qué te parece? Interesante, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir aprendiendo cosas sobre MySQL. No te pierdas el siguiente video. Muchas gracias.